O sea, cuando hablamos del planteamiento del problema, estamos hablando primero del lugar donde se ha delimitado el problema. O sea, tú me has identificado un tiempo, un espacio, y me ha identificado un grupo poblacional. Entonces, ¿qué es planteamiento del problema? Es cuando el metodólogo te pregunta, ¿y por qué a ese grupo y no a otro? Porque tú muy bien puedes decir, visión filosófica del consumidor de droga, en vez de ir a la Sursa, ir a Capotillo o ir a Gualey o ir a otro país. O sea, la definición del tema es el mismo, visión filosófica del consumo de droga, pero la delimitación, eso es contexto, tiempo, espacio, grupo de personas, eso ya es identificar tu población. Entonces, tú no puedes hacer un planteamiento del problema si tú no tienes una población. Entonces, tú vas a esa población y se te pregunta qué tú ves en esa población. Y ese que tú ves, como cuando una persona llega al médico, se busca los síntomas, qué es lo que está pasando en esa población, en ese grupo que tú vas a estudiar, vas a observar. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas de esos fenómenos que están ocurriendo y que tú tienes a la vista? Un párrafo de causa, por lo tanto. ¿Qué va a pasar si eso no se interviene? Si eso sigue así como va. ¿Cuáles son las consecuencias? Esas consecuencias se llaman pronóstico. Y entonces, un párrafo de control de pronóstico. ¿De qué sirve tu tesis? De frente, ya sea a la causa, ya sea a los síntomas o ya sea a las consecuencias, que es lo que se llama el pronóstico. Entonces, otra forma de verlo es qué está pasando, de dónde viene y a dónde va. El qué está pasando son los síntomas, de dónde viene son las causas, el a dónde va son las amenazas o el pronóstico. Entonces, un cuarto párrafo sería el control de pronóstico. ¿Cómo tú intervienes en cualquiera de los tres? ¿Cómo tu tesis viene a dar un servicio de control de pronóstico o de ataque de los síntomas o de manejo de las causas? El hecho es que la tesis tiene que servir para algo y de alguna forma el control de pronóstico es identificar la utilidad de tu tesis de frente a esos elementos. Al final, la utilidad es justificación, pero lo que aquí se busca es darnos cuenta de cómo la tesis realmente está enclavada en un problema. Se está planteando un problema donde la tesis encuentra apoyo y soporte para poder ir a ese sector, para que se vea tal vez por el método de frustración. Si mi tesis es, qué sé yo, visión astronómica, visión astronómica de las órbitas de Marte y Venus en el sector La Sursa durante el 2018. Entonces, se nota lo disparatado, ¿verdad? Porque no existe en el barrio La Sursa en el 2018 ni en ningún año, no existe unos síntomas de órbitas, ¿cómo se llama? De astros, de movimiento astral, no existe eso. O si yo voy a estudiar consumo de droga y voy a estudiar lo que sé yo en aquellos que se ordenaron sacerdotes de 2008 a 2009, cuando ahí no hay consumo de droga, entonces eso no tiene sentido. O sea, ¿qué tú estás viendo en el lugar de los hechos para tú ir a ese lugar de los hechos? Eso es lo que se te está pidiendo. No, espérate, que en la Sursa hay un consumo de droga fuerte. Pues, están saliendo en la noticia, hay persecución policial. Entonces tú pones eso como síntoma. Está pasando esto y está pasando lo otro. Eso no hay que investigarlo. Eso es una visión del tesista. El tesista no dice según fulano de tal. El tesista dice lo que está en la palestra pública o dentro de su observación. Un párrafo de síntomas, un párrafo de causas. ¿De dónde viene ese problema? Según el pensamiento del tesista, que se supone que como tú eres de esa área, de sociología, de antropología, pues tú no eres nerdo en formular causas, sino que ya tú tienes 4 años, el que hace una tesis, tiene 4 años trabajando en esa profesión y por lo tanto tiene criterios para suponer causas.
no puede venir otro de otra carrera dentro de un área, porque comienza a disparatear, pero tú que eres de esa área, pues ya está en capacidad de problematizar y poner consecuencias. De dejarse así el problema, eso sería el pronóstico. Repito, en un contexto situacional. Por lo tanto, el planteamiento no es más que los síntomas, las causas y los efectos dentro de una delimitación. Recuerden que delimitación es hacer aterrizar el problema en un espacio. Entonces, y en ese espacio, cuando tú buscas y observas el fenómeno que tú estás estudiando, que tú estás viendo, de dónde viene y a dónde va, eso es lo que se llama planteamiento del problema, ¿no? Claro que cuando la tesis es documental, que es lo que acontece con filosofía, que no tenemos normalmente una población, manejamos el concepto de planteamiento del problema, no así como lo hemos visto ahora, según los estadistas y según Carlos Méndez. Hay otra forma en que Sampieri maneja, Roberto Sampieri maneja el planteamiento del problema. Sampieri dice que un buen planteamiento requiere tres partes: las preguntas, los objetivos y la justificación. En otras palabras, lo que vamos a explicar, que viene después del planteamiento, que son la formulación, la sistematización y los objetivos generales y específicos, más la justificación, todos esos pasos que nos faltan, junto con, bueno, junto no, esos tres pasos que nos faltan, las preguntas, los objetivos y la justificación, esos tres elementos integrados es lo que Sampieri le llama planteamiento del problema, lo cual supone que Sampieri no está mirando el planteamiento como síntoma-causa, el pronóstico y control de pronóstico, ir al lugar de los hechos, sino más bien formular preguntas adecuadas, convertir las preguntas en objetivos y decir para qué sirve la investigación, qué es la justificación, cuál es para qué sirve. Tal vez en la justificación de la investigación de un filósofo o de un enfoque que esté descontextualizado, un estudio de diseño documental o diseño bibliográfico que no vaya a una población, pues tal vez la fuerza tenga que estar en la justificación y en la pregunta, más que en el planteamiento del problema. Repito que el planteamiento del problema obedece a una delimitación. Si nosotros le damos continuidad y aceptamos que tiene que haber un planteamiento del problema en un filósofo y hemos dicho que el planteamiento del problema sigue a la delimitación, entonces nos preguntamos primero dónde está delimitado el tema del filósofo para poder hacer un planteamiento del problema. Lo normal nuestro es esto. Tú dices, por ejemplo, visión filosófica de, qué sé yo, de la estética en Manuel Kant. Bien, o sea, ahí no hace falta tú decir en tal tiempo, en tal época, porque al final Kant es Kant en cualquier época y en cualquier... Kant tuvo su época, pero tú no vas a poner la época en que vivió Kant, porque eso será parte de la bibliografía. Entonces, tú dices, este es mi problema, esto es lo que yo voy a trabajar. Entonces, viene la pregunta, planteamiento del problema. ¿Cómo hacer un planteamiento del problema de un filósofo? ¿Cómo hacer un planteamiento del problema de un filósofo cuando la delimitación de tu tema es justamente un filósofo y no una población? Entonces, trataré de responder a eso. Un error en el que podemos caer es entrar en lo que se llama los antecedentes históricos. Pero Kant trabajó con este problema que se estaba dando en esta época. Como Kant enfrentó el empirismo y el racionalismo, pues entonces el planteamiento del problema serían esos antecedentes históricos del problema que Kant enfrentó. Error. Eso se le llama antecedentes históricos. Los problemas que se enfrentan con un tema, eso se llama antecedentes históricos. Si tu tesis es empresarial y viene a resolver un problema de empresa, ¿cómo se llegó al problema dentro de esa empresa? Eso se llaman antecedentes históricos, eso no es planteamiento del problema.
Si tú buscas qué tesis o qué otras investigaciones se han hecho de ese problema, eso tampoco es planteamiento del problema. Eso se le llama antecedentes de investigación. O sea, ¿qué investigaciones se han hecho del mismo tema que tú estás trabajando? Eso se llama antecedentes de investigación. Eso no se llama el planteamiento del problema. El planteamiento del problema está más cerca de lo que se llama marco contextual. Y cuidado, porque a veces hay que diferenciar marco contextual. Ahora bien, ¿cómo un filósofo, entonces, si quieres respetar los criterios metodológicos, podría hacer un planteamiento del problema, siendo así que no tiene una población y que su delimitación es un filósofo y no una población? O sea, no es en tal época, en tal grupo de personas, en tal grupo de personas, en tal tiempo, sino más bien, qué sé yo, visión filosófica de la estética en Immanuel Kant. Entonces, si tú vas a hacer esa tesis y quieres buscarle un planteamiento del problema, plantear el problema, óiganlo, sería, ¿qué está pasando ahora en el momento en que tú estás haciendo la investigación? Porque ese es el empate de una delimitación del tema, que tú estás viendo en el lugar de los hechos cuando tú estás haciendo la investigación, porque al final tu tesis tiene que ser aplicativa al contexto en el tiempo que tú estás trabajando, porque si tu tesis no sirve para nada, ¿para qué tú la haces? Tu tesis tiene que servirle a algunos beneficiarios en el tiempo en que tú le estás trabajando. Me explico. Una tesis de Kant, si hoy no existe ningún problema al que Kant le pueda dar solución, tu tesis no sirve de nada. O sea que tú tienes que de alguna forma encontrar qué está pasando hoy día, no con qué se enfrentó Kant, sino qué está pasando hoy día en el ámbito filosófico, en la discusión social, en la República Dominicana, que tu tesis puede venir puede servir como control de pronóstico, o sea, venir a dar luz sobre eso. Invento, por ejemplo, que nuestra sociedad dominicana está contando con un nuevo horizonte presidencial. El PRD ha ganado el PRM, ¿cómo se llama? Bueno, el PRM ha ganado las elecciones y entonces estamos de frente a unas nuevas condiciones ideológicas de ejercicio de poder. Entonces, Immanuel Kant trabajó en su estética trascendental el manejo del poder que tiene que ser tal de tanto. Entonces, ¿cómo empata mi tema en el contexto de hoy, normalmente hablando? Podría ser que si tú estás buscando una solución a un problema que no está cerrado, que en el año pasado hubo una discusión sobre política y ese tema quedó abierto. Entonces aquí ya yo encontré la solución con Immanuel Kant. Tal vez el problema no esté presente ahora mismo en el debate, pero tú tienes que identificar una situación. Planteamiento del problema es identificar una situación problemática y como tú estás haciendo filosófica, tiene que ser de orden filosófico, donde tu tesis viene a dar la respuesta o a meterse en el problema, a dar algunas luces o esclarecer, pero tiene que servir para algo dentro de una situación preferiblemente actual, ¿no? Actual o no cerrada, o sea, del pasado que no está cerrada y que ya tú vienes con la solución. Entonces, plantear el problema es ubicar tu tema dentro de una problemática a la que le viene a dar solución, o a la que viene a iluminar, o a la que viene a enriquecer. Pero tu tesis sirve para algo en un contexto situacional. Y ese contexto situacional, si lo puede ubicar en tiempo, perfecto. Si no, por lo menos lo ubica ideológicamente. Hace mucho que se viene discutiendo sobre este problema. Por más que se ha dado teoría, no se ha cerrado ese problema. Entonces, nuestra tesis viene de frente a esa problemática. Entonces, es bueno siempre buscar, no pasar de una página, no teorizar mucho, no hay que investigar. Usted como investigador se supone que le interesó esa tesis porque usted está viendo que hay un problema que hay que resolver. Entonces, ese problema usted tiene que sacarlo a la luz.
está pasando esto. Esto está pasando en nuestra sociedad, en la discusión. Entonces se necesita que la filosofía venga y dé un aporte. ¿Cuáles son las causas de ese problema que usted está viendo? ¿Cuál es el problema que usted está viendo? ¿Cuáles son los efectos si no se interviene con su tema? Si usted no lo interviene con la filosofía y ese problema sigue como va, ¿cuáles son las consecuencias? Eso es el pronóstico. Y como control de pronóstico, entonces usted viene, es necesario hacer un estudio sobre, usted dice el nombre de su tesis, para enfrentar, iluminar, ensanchar, no sé, para intervenir en esa problemática y favorecer unos resultados. Yo sé que hablo mucho, pero como estoy hablando para filósofos, no, creo que las ideas más o menos van quedando. Y si no le quedan claras, pues repita otra vez el video hasta que le queden claras, porque no estamos en definición, estamos en filosofía. Entonces el planteamiento tiene que encontrar una situación problemática, que normalmente en ciencia parte de la delimitación. Nosotros no tenemos delimitaciones, sino que partimos de un filósofo. Entonces, si nuestra delimitación es el filósofo, entonces no podemos meternos en el problema del filósofo porque caeríamos en lo que se llama antecedentes históricos. Entonces el filósofo tenemos que aterrizarlo en el tiempo de la investigación o en un problema de investigación al cual la filosofía le venga a dar respuesta. Así se haría un planteamiento del problema de nivel filosófico. Próximo tema, después del planteamiento del problema, que son unos 4 parrafitos y que deberían no pasar de 4 páginas. Mientras menos te hable y más claro exprese, pues mejor, porque usted no va a hacer su tesis en un planteamiento, usted lo que va a hacer son 4 páginas de ubicar dónde está el problema en el que la tesis suya viene a brindar una luz, una solución, un aporte. Planteamiento del problema. El próximo punto es formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? Hemos dicho que primero es definición del tema, delimitación del problema, segundo, planteamiento del problema. Lo tercero sería la formulación del problema. La formulación es convertir el tema en pregunta. Si mi tema es visión filosófica del consumo de droga a la luz de Emmanuel Kant en el barrio La Sursa, pues usar esas mismas palabras del tema, convertirla en pregunta. ¿Cuál es la visión filosófica de los consumidores de drogas a la luz de Emmanuel Kant en el barrio La Sursa? Convertir el tema en una pregunta. No, que eso no es lo que yo quiero. ¿Cuál es la visión filosófica? Sino, ¿cómo es? ¿Cómo es la visión filosófica? Bueno, pues entonces cambie el nombre de la tesis y en vez de poner visión filosófica, ponga manera de filosofar, qué sé yo, ajustar la pregunta al tema y el tema a la pregunta. Se hace la pregunta para precisar, porque la pregunta tiene el poder de alinearte, de crear el cauce donde va el agua. Cuando uno está haciendo un examen, uno está, profe, haga la pregunta otra vez. Uno quiere saber bien cuál es la pregunta que uno tiene que responder para no comenzar a responder fuera de la pregunta. Entonces la pregunta tiene el poder de crearle el cauce a la respuesta, a enfocarte, a encajarte, a no salirte de ahí, no salirte de la pregunta. Esto es lo que se me está preguntando, esto es lo que tengo que responder. Bien, entonces la pregunta a la que la tesis entera le viene a dar respuesta. Entonces es importante que usted sepa cuál es la pregunta, la única pregunta. Usted va a escribir 60, 70, 80 páginas para responder una sola pregunta. ¿Cuál es la pregunta a la que responde tu tesis? Visión filosófica de los consumidores de droga a la luz de Kant en el barrio La Sursa. ¿Cuál es la visión filosófica? Ahora, si tú dices, no, que no me interesa la visión filosófica, sino la causa de esa visión filosófica. Entonces, ¿por qué los consumidores del barrio La Sursa piensan de esa manera? No cuál es, sino por qué. Porque entonces cambia el título. No ponga visión filosófica, pon causa de la visión filosófica. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando tú precisas la pregunta que quieres responder, afina el tema. Si tú arreglas la pregunta, entonces calibra el tema, lo ajusta hasta que empate con lo que se llama la
el tema de investigación, porque la pregunta y el tema tienen que estar afinados, tienen que ser una y la misma cosa. El tema no es una pregunta, es el título de la tesis. El tema no es una pregunta, es un anuncio. Es un anuncio. La formulación no es un título, no es un tema, es una pregunta. Es el tema convertido en pregunta. Y después viene lo que se llama la sistematización del problema, que son las preguntas que salen de la formulación. No deberían pasar de 3, porque hay que pensarla 3 capítulos, 3 preguntas. 3 capítulos de la tesis, 3 preguntas. Cada capítulo de la tesis responde a una pregunta. Entonces tú tienes que trabajar, tienes que crear las 3 preguntas que tú vas a responder y que te van a dar 3 capítulos de tesis. Si llega a 4, bueno, entonces voy a hacer 4 preguntas. Qué sé yo, visión histórica, bibliografía, creación qué sé yo, del pensamiento de Immanuel Kant. Cómo se llegó, otra pregunta, cómo se llegó a esa visión filosófica en el barrio La Sursa. Otra pregunta, el aporte de Kant al problema del consumo de droga en el barrio La Sursa. Y por último, discusión filosófica a la luz de los adversarios de Kant. Bueno, 4 preguntas. 5 preguntas, usted está abusando. No es que se le va a decir que no, pero ya eso es demasiado. Si usted no sabe pensar con 4 preguntas, unidades de tema, usted está hablando de diversidad o está poniendo a sufrir al asesor de tesis, complicándole la mente. Una pregunta filosófica, 3 preguntas, basta, 4 es para la gente que quieren pensar mucho, y ahí tendría 4 capítulos de tesis. Entonces, recuerden que una pregunta de sistematización es una pregunta a un capítulo de la tesis, que usted tiene que pensar más o menos como 15 páginas, 15 a 20 páginas por pregunta en desarrollo. Tiene que pensarla más o menos así. Entonces, esas preguntas específicas por la sistematización, después de qué apartados se van a desarrollar. Una cosa es el desarrollo, otra cosa es estamos en la validez de criterio, estamos en la introducción todavía, estamos diciendo pasos que no deben pasar de 3 páginas totalmente hablando, son 3 preguntas que se hacen, después vienen los objetivos, pero el desarrollo de las preguntas, ya eso viene siendo el marco de referencia, ya eso es comenzar a llenar la tesis e investigar lo que han dicho los pensadores para hacer un desarrollo a la luz de una investigación de confrontación de pensamientos. Pero ahora mismo, en esta primera parte, es simplemente crear las preguntas y qué hay que tener en cuenta para crear las preguntas. Se dice que para crear las preguntas, cada pregunta debe responder directamente a la gran pregunta de formulación del problema. Si yo hago una pregunta, ¿cuál es el nivel de consumo? ¿Cuál es la visión filosófica de los consumidores de droga del barrio La Sursa? Y después yo hago una pregunta de que, ¿cuál es la causa del nivel de consumo de droga? Esa pregunta no va, aunque empate. ¿Por qué no? Porque no responde a la pregunta ¿cuál es la visión filosófica del consumo de droga? Usted está preguntando por causa, mientras que las 3 preguntas o las 4 preguntas tienen que responder a una pregunta, no sumarle a la pregunta, ni engrandecer la pregunta, sino que tienen que responder a la pregunta. Si la pregunta es, ¿cuál es la visión filosófica? Bueno, invento. Tú podrás decir, ¿cuál es la visión filosófica en el barrio La Sursa cuando comienzan a consumir? ¿Cuál es la visión filosófica de los que han caído presos? ¿Cuál es? Todo es visión filosófica. Y tu pregunta es, ¿cuál es la visión filosófica? No me venga de que cuál es la causa de la visión filosófica, porque eso ya... Profe, ¿pero es necesario saber cuál es la causa? Sí, es necesario saber cuál es la causa. Para eso usted escribe una paginita o 2, porque la tesis es muy amplia, pero no me haga un capítulo creándome otra tesis, otra media tesis, cuando usted tiene un solo objetivo, una sola pregunta.
¿Cuál es la visión filosófica del consumo de droga? Toda la tesis no puede salirse de una sola pregunta, de un solo objetivo, de un solo tema. Y por lo tanto, todas las preguntas tienen que estar subordinadas. ¿Qué quiero decir con subordinada? Que responderla es responder a la gran pregunta. Si tú no respondes a la gran pregunta, está mal hecha. ¿Cómo yo sé si la pregunta está bien hecha? Cuando veo que me responde a la gran pregunta, a la formulación del problema. La sistematización obedece, por lo tanto, a la formulación. 3 preguntas, 4 preguntas que se van a convertir en capítulos de desarrollo. De hecho, esas preguntas van a ser los títulos de la tesis, van a ser los títulos de los capítulos de la tesis, pero no escrito en forma de pregunta. Pero tienen que ser los mismos títulos, que se vea en el índice que hay un empate de los temas con las preguntas, porque tú no estás inventando otra cosa, estás respondiendo a las preguntas que te hiciste en el anteproyecto o en la introducción. Una vez que terminas con lo que se llama la sistematización, vienen los objetivos, que se dividen en dos, ¿verdad? Primero, el objetivo general y segundo, los objetivos específicos. Cuando hablamos del objetivo general, estamos diciendo que ese tema de tesis que tú estableciste allá como anuncio en el título, visión filosófica de los consumidores de droga a la luz de Immanuel Kant en el barrio La Sursa. Formulación del problema. ¿Cuál es la visión filosófica de los consumidores de droga a la luz de Kant en el barrio La Sursa durante el 2020? Objetivo general. Todos los objetivos se le quita el interrogante y se le pone un verbo infinitivo. Analizar, determinar, o sea, determinar la visión filosófica de los consumidores de droga en el barrio La Sursa a la luz de Immanuel Kant durante el 2020. Profe, pero usted está diciendo lo mismo. Exactamente. Se dice lo mismo con la misma palabra, solo que se transforma, en vez de una pregunta o de un anuncio, en el objetivo general, es un propósito. ¿Cuál es el propósito de la tesis? Determinar, investigar, analizar. Se pone un verbo infinitivo delante y se le quitan los interrogantes. Se tiende a quitarle también el interrogante, qué, cómo, cuál, dónde. Se borra el qué, cómo, cuál, dónde. ¿Cuál es el consumo? ¿Cuál es la visión filosófica? Borra el cuál y ponga determinar la visión filosófica. ¿Cómo es? Borra el cómo y ponga identificar la forma de la ideología de los consumidores de droga. Entonces, repito, usted quita el interrogante y quita los signos de interrogación y lo sustituye por un verbo infinitivo. Y al final no es una respuesta, porque si fuera una respuesta, fuera una hipótesis. Usted no está diciendo, la visión filosófica es esta. Si responde, eso no es objetivo. Algunos creen que un objetivo es responder. No, el objetivo no responde a ninguna pregunta. El objetivo te dice la pregunta en forma de propósito. ¿Cuántos años tiene el profe? Es una pregunta. Decir los años, hipotéticamente, tiene entre 50 y 60, es una hipótesis. Pero decir, el objetivo de mi tesis es determinar los años que tiene el profesor, ahí usted no está hipotetizando, usted está creando el objetivo. ¿Qué es el objetivo? Convertir la pregunta en una meta. La meta de mi tesis, lo que me propongo alcanzar, el fin de mi tesis es determinar los años que tiene el profesor Martín, determinar la visión filosófica del barrio La Sursa, de los consumidores de drogas del barrio La Sursa. Entonces el objetivo dice el tema otra vez en forma de propósito, en forma de meta, en forma de proyecto a alcanzar. No en forma de pregunta, sino en forma de propósito. Pero es lo mismo, con la misma palabra que están en el tema y con la misma palabra que están en las preguntas. Eso que he dicho del objetivo general, de convertir la pregunta en propósito,
eliminar los interrogantes e eliminar los signos de interrogación y poner un verbo infinitivo. Lo mismo digo para con los objetivos específicos. Después del objetivo general vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos es convertir la sistematización en objetivo. Tú tienes 3 preguntas, tiene que haber 3 objetivos específicos. Tienes 5 preguntas de sistematización, tienen que haber 5 objetivos específicos. Desde que yo veo que tú tienes 7 objetivos y 3 preguntas, ya yo comienzo a pasar rayas rojas. No, es que eso ni siquiera hay que pensarlo, profe, pero mírenlo, piénsalo, es que eso no hay que pensarlo. Es que está mal. El objetivo es la pregunta convertida en meta. Es así. Eso es lo que se dice en metodología. Coge la pregunta y conviértemela en objetivo. Tú tienes 3 preguntas de sistematización. Va a tener 3 capítulos de la tesis. Pues tienes que tener 3 objetivos. Es decir, la pregunta en forma de meta. Entonces, eso te ayuda a afinar. Lo dice en forma de pregunta, lo dice en forma de meta, pero tu mente se ajusta para no salirse de ahí. Y claro, así como se dice que las preguntas se desprenden de la formulación de la gran pregunta, los objetivos específicos están afinados con el objetivo general. Tienen que responder. En la medida que tú alcanzas un objetivo específico, responde al objetivo general. ¿Por qué? Porque los mismos, si la sistematización está bien hecha en base a la pregunta general, los objetivos van a caer por sí solos. Van a estar bien hechas con respecto a los objetivos específicos. Se van a afinar ellos solos. Solo hay que ponerle el verbo infinitivo y ponerlo sin interrogante. Y tú verás que en la medida que responde los objetivos específicos, pues responde al objetivo general. Nos queda 1 minuto. Nos falta terminar la introducción. Nos falta para la introducción 2 elementos, que son el marco contextual y la justificación, que ya más o menos están preadelantados en las reflexiones que se han hecho en este mismo video sobre la discusión del planteamiento del problema. Bueno, bien, entonces cerraremos la próxima semana con lo que se llama esta parte de la validez de criterio, para ir avanzando entonces a otra parte que ya ustedes dominan más fácilmente, que es la validez de constructo teórico. Nos vemos, muchachos, en la próxima semana. Gracias, bye. Bye bye, maestro, gracias. Adiós. ¿Alguno no dijo presente? Si alguno no dijo presente, por lo menos que diga el nombre ahora. Merian. Clevi, ¿quién más? Merian, ok, Merian y Clevi. Adiós. Bye. Bye. ¿Y por qué yo aparezco tan feo en el video y ustedes tan preciosos? Adiós. Hay que hacer una tesis para eso, profe. Adiós.